En la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca de perfección. Cuando nosotros hablamos de perfección, cuando yo hablo de perfección o he tratado de este tema con personas conocidas, vemos que es un concepto que en la mayoría de los casos irradia una idealización en nuestra mente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de perfección, nosotros hablamos de algo que se eleva, se encumbra sobre todas las expectativas que nosotros podemos tener sobre algo o sobre alguien, al punto de que cuando se habla de perfección, nosotros pensamos que la perfección es algo utópico, ¿sí? Que es algo como inalcanzable, que es algo que está muy, muy alto y que pues difícilmente se podría llegar a tener o llegar a alcanzar, ¿sí? Sin embargo, ese concepto idealista que nosotros manejamos no es el concepto real que tiene el término en nuestro idioma. Cuando nosotros lo analizamos un poquito más a profundidad, nosotros comprendemos que perfección es un aspecto que se puede realizar, es un aspecto realizable tanto en una persona como en una cosa. ¿Cómo les parece eso? ¿Creen eso? ¿Que el hombre puede ser perfecto? ¿Que las cosas podrían ser perfectas? ¿No? ¿Por qué nosotros decimos, o yo les vengo a decir hoy, que la perfección es un concepto realizable? Porque se puede realizar cuando nosotros lo sometemos a unos parámetros específicos, ¿sí? Y les quiero poner un ejemplo. Supongamos que ustedes mandaron a hacer un closet para su habitación, ¿sí? Y en ese closet ustedes dijeron, quiero que en el espacio del TV me pongan un orificio para un TV de 52 pulgadas, ¿sí? Entonces, alguien les llega a ustedes con un regalo. Dice, ay, mire, yo le quiero regalar este TV a usted, ¿sí? Para que lo coloque allá en su mueble. Y entonces usted lo revisa y usted dice, ay, tiene 60 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta historia? ¿Qué sucede? ¿Sí? El regalo es bueno, es grande, pero pues no califica para lo que nosotros necesitamos. Probablemente lo vamos a tener que poner en otro lugar, ¿cierto? Y nos llegan con un TV de 32 pulgadas. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a colocarlo ahí. Pero después pasa el tiempo y nos llega un TV de 52 pulgadas. Y lo ponemos. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el TV de 52 pulgadas en ese orificio? ¿Cómo queda? Perfecto. ¿Cierto? Perfecto. Es decir, que cuando tenemos unos parámetros establecidos, ¿sí?, podemos llegar a la perfección. ¿Sí? Hay cosas que llegan y cumplen perfectamente y nosotros decimos, perfecto. Es una palabra que nosotros a veces utilizamos, ¿cierto? Estoy haciendo esto, revísamelo, por favor. ¿Cómo quedó? Y nos contestan, perfecto, está perfecto, ¿sí? Preparé este alimento, ¿cómo te parece? Perfecto, ¿sí? Está perfecto, está en su punto. Entonces, más o menos por ahí va la temática de lo que vamos a manejar hoy, ¿sí? Cuando ya hemos hablado de perfección en el pasado, ya el libro de Hebreos nos ha hablado de perfección y cuando hemos tocado ese término, ya habíamos dicho que este término quiere decir completo o terminado. Completo o terminado. Cuando se habla de perfección es completo o terminado. Entonces,
vamos a dar continuidad a nuestro libro que estamos estudiando y que hemos titulado Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Estamos estudiando el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, un estudio expositivo. Hoy nos corresponden los versículos 14 y 16 del capítulo 10, y el título de nuestra predicación es Perfectos para siempre. Perfectos para siempre. Y les voy a pedir que lean conmigo los versículos 14 al 16. ¿Los tenemos? Leamos todos, por favor. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Perfectos para siempre. Es el título de nuestra enseñanza. Vamos a iniciar con el versículo 14. El versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el primer punto de nuestra enseñanza es con una ofrenda. Perfectos para siempre con una ofrenda. Y vamos a recordar que este capítulo 10, ya lo hemos dicho, que creo que si nos llevamos ya 3 prédicas que digo lo mismo al comienzo, creo que no es nada. Hemos dicho que este capítulo 10 se cierne como un resumen, ¿sí? Como una síntesis de todo el grueso teológico que el autor nos ha venido hablando, ¿sí? Y aquí seguimos en lo mismo, seguimos en una síntesis donde hay temas que el autor ya no va a volver a tocar en el futuro, sino que son temas que él nos está ya asentando acá, ¿sí? Ya lo que cogimos aquí, lo cogimos, ¿sí? Y no queda más. Entonces, un énfasis reiterativo que nos ha venido realizando el autor y que vamos a encontrar por última vez en la carta es este con el que comienza el versículo 14, que es una sola ofrenda. Ya nos ha dicho varias veces que fue un solo sacrificio el que Jesucristo hizo, ¿sí? Nos ha hablado de la importancia, nos lo ha comparado, nos ha dicho que es más importante que todos los sacrificios que se han hecho en todo el tiempo del Antiguo Testamento, que es mayor el ofrecimiento que hace el gran sumo sacerdote frente a los múltiples sacrificios que ofrecían otros sacerdotes, y lo hemos encontrado en varias citas que ya las estudiamos. Una de ellas está en Hebreos capítulo 10, versículo 12, otra está en el capítulo 9, versículo 12, otra está en el 9, capítulo 26, o sea, muy reciente, porque estamos en el capítulo 10. Hay otra que está en el capítulo 9, versículo 28, y la última en el capítulo 10, versículo 10, que lo acabamos de estudiar hace poco. Entonces, la finalización de la argumentación que está entregando el autor acá, de por qué es relevante el sacrificio único de Jesucristo, que se tuvo que hacer una sola vez frente a los múltiples sacrificios que se hicieron en la antigüedad en el templo, nos va a decir aquí sencillamente que es porque con esa ofrenda se alcanzó la perfección, y una perfección para siempre, ¿sí? Este es el cierre, este es el final
de lo que desarrolló el autor y de lo que el autor nos quiere venir a decir, ¿sí? Recuerden ustedes que tenemos también bastantes versículos que hemos estudiado anteriormente, donde el autor nos hizo énfasis en lo imperfecta que era la ley, en lo imperfectos que eran los sacrificios, en lo imperfectos que eran los sacerdotes, ¿sí? Y todo eso él lo fue ahí como en una olla cuando está haciendo una preparación, lo fue guisando para colocarle ya el contenido final, que es este que nos está diciendo acá. Todo eso era imperfecto. Y cuando se nos habla de imperfección, en toda la ley, en los sacrificios, en los sacerdotes, ¿sí? En el culto anterior, pues ahí queda uno desesperanzado. Pero todo eso que se había dicho antes estaba dirigido a darnos la puntada final y esperanzadora, que es que el único sacrificio que va a lograr todo lo que no se logró, ni con la ley, ni con los sacrificios, ni con los sacerdotes anteriores, se va a lograr a través de un solo sacrificio, que es el del Señor Jesucristo, el cual nos va a perfeccionar para siempre, ¿sí? Ahora, fijémonos lo que está diciendo acá, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando se está hablando aquí de esta ofrenda, ¿de quién se está hablando, hermanos? ¿Sí? De Cristo, pero ¿en qué papel? ¿Sí? Porque primero nos habló de Cristo como el sacrificio sustituto, ¿cierto? Después lo dejó a un lado como sacrificio sustituto y lo abordó personificándolo como el gran sumo sacerdote. Pero en este momento, ¿cómo nos está hablando? ¿Como sacrificio o como sacerdote? Nos está hablando como el gran rey, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la prédica de la semana pasada? ¿Sí? Que nos decía en los versículos anteriores, en el versículo 11, no, en el versículo, espérenme, en el versículo 12, que es Cristo, después de haber ofrecido una vez y para siempre ese único sacrificio, que es lo que estamos hablando acá, se sentó, ¿cierto? Y que está esperando, que está ahí esperando, y que después de haber santificado, es decir, que ¿de quién nos está hablando? De Jesucristo como Rey, ¿sí? Jesucristo el Rey, ya no es Jesucristo el Cordero inmolado, ¿sí? El hombre, el Dios que se encarnó y se hizo hombre frágil para ser martirizado, torturado y burla de aquellos que lo llevaron a la cruz. No estamos hablando tampoco de un sacerdote oficiando en este momento, sino estamos hablando del Rey lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder, del Creador de todas las cosas, que ya no está entregando un sacrificio, ¿sí? Que ya no está cumpliendo su deber como sacerdote de oficiar ese sacrificio cumpliendo con todas las normas, porque el Señor Jesucristo, siendo Cristo, se tuvo que someter a las exigencias, a muchas exigencias de la ley para él poder ofrecer el sacrificio, que es lo que nos ha dicho acá. Acá el autor nos ha estado comparando a los sacerdotes del Antiguo Testamento con Cristo y mostrándonos la superioridad de Cristo. Pero aquí ya no estamos hablando de Cristo solamente ofreciendo, sino estamos no oficiando, sino que aquí estamos diciendo que Cristo está ofreciendo. El Rey ofreció su vida, ¿sí? El Rey hizo una ofrenda. El Rey hizo un regalo. Acuérdense ustedes que cuando se hablaba de los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que desarrollar el sacrificio máximo del año en la ceremonia
anual más importante del pueblo hebreo, que era la expiación, el sacerdote, antes de poder ir a ofrecer un sacrificio por el pueblo, él tenía que ir a ofrecer un sacrificio por sí mismo, porque era pecador. Eso era una obligación. Sin embargo, nosotros aquí tenemos a el rey, ¿sí?, que no está ofreciendo un sacrificio que le están exigiendo, sino que le está ofreciendo un sacrificio que él está ofrendando. Es decir, si Cristo entrega su vida, si Cristo oficia como sacerdote, es porque él, siendo rey, decidió ser generoso para venir a hacer eso, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta acá, porque es el cierre de todo lo que se ha venido hablando. Y nos está diciendo acá, esto fue una ofrenda, que ya no estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de un regalo, ¿sí? Cuando el pueblo ofrecía sus sacrificios expiatorios, el pueblo debía ofrecer también ofrendas, ¿sí?, ofrendas a Dios. Y muchas de esas ofrendas eran ofrendas voluntarias. ¿Sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en algún momento Salomón ofreció miles y miles de cabezas de ganado para sacrificarlos en ofrenda a Dios. Eso no era una obligación, eso no era una exigencia, eso no era una cosa que alguien le estaba imponiendo, sino fue algo que él de su corazón decidió dar, ¿sí? Y acá lo que nos está diciendo es que el rey perfecto, el rey maravilloso, tuvo generosidad para con nosotros y que no lo debemos olvidar. Entonces, dice acá, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ya aclaramos un poquito el término de la perfección, ¿sí? Si dice que nos hizo perfectos, pero henos aquí, llenos de faltas, llenos de pecados, llenos de dudas, llenos de inquietudes, ¿sí?, de falencias, entonces, ¿cómo vamos a ser perfectos nosotros? ¿Sí? Si nos falta tanto, ¿cómo nosotros podemos ser presentados perfectos delante de Dios? ¿Cómo? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en el plan de la redención, en el propósito eterno de Dios de salvar a su pueblo, Dios trazó un plan con un perfil específico que tenía que cumplir el pueblo de Dios. Bueno, no el pueblo de Dios, sino los humanos caídos por el pecado de Adán, para llegar a ser el pueblo de Dios y para que como pueblo de Dios se pudieran llegar a presentar delante de Él, ¿sí? Él colocó un perfil, Él marginó un panorama para que algunos pudieran llegar a alcanzar ese objetivo. Lo que nos está diciendo acá el autor es que ese objetivo se consiguió, que los requerimientos exigidos para la salvación se consiguieron, ¿sí? Y se consiguieron pues claramente a través de Cristo, ¿sí? Cristo es el que ha perfeccionado a la iglesia, Cristo es el que ha perfeccionado a los santos, es el que ha perfeccionado al pueblo de Dios para que nosotros podamos ser presentados delante de Dios sin mancha. ¿Sí han leído, se acuerdan ese texto que dice que somos presentados ante Dios sin mancha y sin arruga? Que la iglesia es presentada ante Dios sin mancha y sin arruga. Pues claramente eso no está enfatizando en nuestra conducta, no está haciendo un énfasis en nuestra conducta, sino que está haciendo un énfasis en la obra de Dios, ¿sí? Fíjense la palabra que utiliza el traductor acá. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? ¿Qué es un santificado? ¿Es una persona que se santifica a sí misma? ¿Sí? Pudiera ser, pero no es el uso que se está dando acá. Aquí es una persona que no participa, que está inactiva frente a una actuación externa que lo está cobijando y que está logrando un resultado, ¿sí?
¿sí? Aquí nosotros somos santificados por la obra redentora de Cristo, que nos hace santos. ¿Sí? Y pues acá tenemos que romper el concepto de santo que teníamos nosotros en el mundo, que es que nosotros pensamos que la persona que es santa, pues es una persona que es moralmente imbatible, ¿sí? Una persona santa es una persona pues que moralmente ha alcanzado los más altos estándares y que nosotros pues al voltear a mirar a esa persona, pues esa persona no tiene una tacha alguna, ¿sí? No hay forma de encontrarle un error o de encontrarle una falta, una falencia, ¿sí? Lo cual es una mentira, porque estudiando un libro que estuvimos revisando en un grupo de oración semanalmente, que nos hablaba sobre ese tema, él nos mostraba cómo, por ejemplo, en los Corintios, los primeros versículos del primer capítulo de los Corintios, el apóstol Pablo, cuando dirige esta carta a ellos, les dice a los santos que están en Corintio, ¿sí? Pero después, cuando empieza a desarrollar la carta, nos empieza a decir que se la pasan agarrados, que se la pasan en pleitos, en envidias, en chismes, que están dividiendo la iglesia. Entonces uno dice, ¿y esos son los santos a los que está dirigiendo la carta? ¿Sí? Si nosotros pensamos que los santos son aquellos que moralmente están terminados, ¿sí? Que ya son materia terminada por ser llamados santos, pues estamos muy equivocados, porque no es eso lo que dice la Biblia. Nosotros hemos dicho ya que cuando se habla de un santo, se está hablando es de una persona que ha sido separada por Dios para un propósito, ¿sí? Y yo siempre les he puesto el ejemplo, que ustedes lo deben recordar, del pocillito, el ejemplo casero, ¿no? Me regalan un pocillito que tiene mi nombre y yo digo, este pocillito, por favor, lo dejan para mí solito. A nadie más me le sirven en ese pocillo. Es para mí. Entonces, ¿qué hice? Lo santifiqué, ¿sí? Lo separé para mí, ¿sí? Está santificado para mí. Obviamente que por el uso de la palabra nos parece que es un ejemplo muy prófano y probablemente lo sea, pero es así como funciona. Nosotros somos santos porque Dios nos escogió para sí, porque Él nos guarda para sí y porque Él mismo nos santifica. No porque nosotros moralmente hayamos logrado que se nos dé ese título, ¿sí? Y siempre que hablamos de ese tema tenemos que darle la vuelta completa, porque entonces no hay quien esté pensando, bueno, entonces la santidad, la forma como nos conducimos, la piedad y la moral no importan, ¿sí? No son necesarias porque pues si Dios nos escogió y Él nos llama santo y Él nos santifica, pues Él tiene que hacer todo el trabajo. No estamos diciendo eso, ¿sí? Y no estamos diciendo que siendo escogidos podemos vivir como querramos. No estamos diciendo eso de ninguna manera y nunca se ha dicho, ¿sí? Lo que estamos diciendo nosotros acá es que al Dios escogernos y Dios obrar, hay unas consecuencias naturales que nosotros empezamos a evidenciar en nuestra vida, que es un cambio, ¿sí? Es un cambio en nuestra conducta, es un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestras decisiones, que terminan siendo una evidencia de la santificación, ¿sí? De eso creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que dice acá es que básicamente la santificación es una obra divina. La santificación es una obra de Dios. Por lo tanto, si hay un santo entre nosotros, si entre nosotros hay alguien que pueda ser reconocido por algo que hace o sirve a Dios, ¿sí? O a la comunidad, o por un don, o por una capacidad que Dios le haya dado, que a todos nos ha dado, ese reconocimiento sobre ese factor es un reconocimiento que no lo podemos atribuir nosotros, ¿sí? Es un reconocimiento que nosotros no lo podemos endosar, sino es algo que nosotros tenemos que ponerlo a los pies del Señor y darle la gloria a Él y decirle gracias, Señor. Porque tú eres el que nos has hecho, tú eres el que nos has santificado, tú eres el que nos ha sostenido. Entonces, perfectos para siempre, mis queridos hermanos. Somos perfectos para siempre.
¿Ustedes creen o alguna vez habían pensado que ese título se nos pudiera entregar a nosotros? Pues hoy les digo, somos perfectos para siempre. Hemos sido hechos perfectos para siempre porque Dios ha dispuesto todos los medios necesarios para que nosotros nos podamos presentar ante Él. Y ante Él nadie se va a poder presentar si no está perfecto. Como mostraba una de las parábolas que el Señor hacía. Y decía que había invitado a una fiesta. Y que pues en esa fiesta era una fiesta muy importante y todos estaban vestidos de gala. ¿Sí? Y que llegaba el Señor de la fiesta y veía a uno que estaba vestido de andrajos. Estaba andrajoso. Estaba mal vestido, estaba mal presentado. Y el Señor le dice, ¿y usted quién lo dejó entrar? ¿Usted cómo cree que puede venir a esta reunión así? Y llama a sus siervos y le dice, por favor, sáquenlo. ¿Sí? Y llévenlo allá donde se quema la paja y es el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Porque nadie se puede presentar ante el Señor si no está perfecto, si no está vestido perfectamente. ¿Y cuáles son las vestiduras? Cristo. ¿Sí? Nuestra vestidura es Cristo. Nuestro representante es Cristo. Quien nos permite a nosotros podernos presentar perfectos ante Dios es Cristo. Por eso ya nos ha dicho el autor que nos podemos presentar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos sido hechos perfectos para siempre. ¿Sí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre, hermanos. Es una santificación que no caduca. La obra del Señor no se acaba. ¿Sí? No vamos a estar un ratico en el cielo y nos van a decir, ay, qué pena, pero es que era por 2 quinquenios. Pero ya se acabó el sacrificio de Cristo, entonces ahora son echados del cielo al infierno. O miren a ver para dónde cogen, o hagan casa propia. No, es para siempre. Es por la eternidad. ¿Sí? No hay alguna razón para que nos lo vayan a quitar. Lo tenemos garantizado para siempre. No se acaba. No necesita ser renovado. No necesita que nosotros le hagamos algo extra para poderlo sostener. No se nos está exigiendo absolutamente nada porque la obra de Cristo es perfecta. Y como es perfecta, nos hace perfectos. La duración del efecto del escogimiento de Dios, de sus santos, es para siempre. Amén. Dice Hebreos 7:11, que ya lo hemos hablado, pero lo traemos a colación para que lo recordemos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría? Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta traducción está así un poco, no está tan inteligible, pero hay otras traducciones que dicen, pues dos cosas introdujo la ley, ¿sí? Una, que no perfecciona, pero dos, que nos da una esperanza para acercarnos a Dios. Ese es el propósito de la ley, ¿sí? Mostrarnos nuestra imperfección, pero también darnos esperanza para acercarnos a Dios. Y Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Perfectos para siempre, mis hermanos. Perfectos para siempre con una ofrenda que nos quiso dar el gran Rey,
Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. El segundo punto de nuestra enseñanza se titula El Espíritu Santo es testigo. ¿Sí? Hay testigos de esta obra maravillosa de perfección que Dios ha hecho. ¿Sí? Y uno de esos testigos, que no es cualquiera, ¿sí? Que no es mi vecino, ¿sí? Que no es un par, sino que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo, nos va a hablar acá en este texto. Versículo 15. Leámoslo, dice. Versículo 15. ¿Lo tienen? Leámoslo, dice. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho dos puntos, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es testigo y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, esto que se está diciendo, o esto que está diciendo el autor, ¿sí? Piensen ustedes que ustedes viven en el primer siglo y que el autor les está predicando esto. Y que el autor les dice a ustedes, si tienen alguna duda, si ustedes no me creen lo que yo les estoy diciendo, yo les tengo un testigo. Y ese testigo se llama el Espíritu Santo. ¿Y qué nos va a decir sobre este testigo? Lo primero que nos va a decir el autor, que es muy interesante para nosotros, que a veces somos muy incrédulos, ¿sí? No sé si ustedes, yo soy incrédulo. A veces me vienen pensamientos de incredulidad y me cuestiono mucho, ¿sí? Muchas de las preguntas que yo formulo acá, que creo que ustedes se pueden hacer frente a algún texto o alguna cosa que aquí se dice, lo más probable es que ya pasó por mi mente, ¿sí? Y que yo la estoy reflejando en ustedes. Lo que está confirmando el autor acá es una doctrina que nosotros enseñamos, que es la doctrina de la inspiración de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿No se han preguntado ustedes, oiga, allá el predicador, el pastor, nos dice que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Que todo lo que dice ahí lo inspiró el Espíritu Santo, que eso es palabra de Dios. ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿O dónde dice? Pues aquí nos dice. Aquí el autor nos está diciendo que el Espíritu Santo atestigua, o que es un testigo, ¿sí? Y lo que nos va a decir aquí más adelante, en el versículo 16, es una mención de un texto del Antiguo Testamento que ya habíamos nosotros estudiado en Hebreos 8. ¿Sí? En Hebreos 8 ya habíamos hablado de Jeremías. Hebreos 8:10, mírenlo ahí, Hebreos 8:10. Él va a traer a colación un texto del Antiguo Testamento, que es Jeremías 31. Espérenme, yo reviso acá. Jeremías 31. Si no estoy mal, son versículos 33 y 34. Jeremías 31, versículos 33 y 34, estoy seguro. Entonces, él va a traer nuevamente este versículo en el versículo 15, que ya lo vamos a estudiar, en el versículo 16. Y lo que él está diciendo es que este texto del Antiguo Testamento, ¿sí?, es una confirmación de lo que él está diciendo, y que como él cree que ese texto del Antiguo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, este autor que en el siglo I está enseñando, él cree que ese texto del Antiguo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces él pone al Espíritu Santo como testigo de la afirmación que él está haciendo, porque no es una afirmación propia, sino es una afirmación que él la está apoyando en este texto del Antiguo Testamento. ¿Desde cuándo lo está apoyando? Desde el capítulo 8, que ya la había utilizado y que ya no lo había dicho, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante para nosotros, mis queridos hermanos, que nosotros podamos confirmar que esto que nosotros les estamos enseñando a ustedes, que yo les enseño a ustedes, que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí?, como nos dice a nosotros Timoteo,
Segunda de Timoteo 3:16, también lo pensaba este autor del primer siglo. También nos está diciendo, acá nos va a enseñar 3 formas en que el Espíritu Santo testifica, ¿sí? Y una de esas es esta, ¿sí? La palabra de Dios, que es inspirada. Pero también vamos a traer a colación un texto que él mismo utilizó para hablarnos del Espíritu Santo. Les pido que lo revisemos, que se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Leámoslo todos, dice, ¿lo tienen? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. Entonces, en este versículo que utiliza el autor para dar pues como de alguna manera una censura, ¿sí? Él nos está recordando un suceso que se dio en el Antiguo Testamento cuando los hermanos creyentes que conocieron al Señor en el desierto, viendo las maravillas de Dios, viendo grandes prodigios y señales, endurecieron el corazón. Pero Él no nos está trayendo un versículo textual, ¿sí? En la primera parte que les dije, sí había un versículo textual, que es ¿cuál? Jeremías 31, versículos 33 al 34. Pero ya en esta otra apreciación que yo estoy haciendo, que pues estoy condensando todo lo que ha enseñado el autor, quiero recordarles que en Hebreos capítulo 3, versículo 7, el autor nos va a hablar nuevamente del Espíritu Santo y nos va a decir que el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz, y nos va a contar la historia de lo que sucedió en el pasado con el pueblo en el desierto. Entonces, nos está mostrando el autor que el Espíritu Santo también nos habla a través de la disposición histórica de los sucesos que nosotros encontramos en la Escritura, ¿sí? Él, probablemente como ustedes, ¿sí? Nosotros en nuestro boletín les colocamos a ustedes un orden para hacer una lectura bíblica, para que ustedes puedan hacer la lectura de la Biblia completa en un año, ¿sí? Él, conociendo esa historia bíblica, lo que pasó, los eventos que sucedieron uno detrás del otro, Él nos da a nosotros una interpretación, nos dice, vea todo lo que sucedió, ¿sí? Y lo que Él nos hace es parafrasear lo que sucedió durante muchos años. Para hacer eso hay que tener conocimiento de la historia bíblica, ¿sí? Y basado en ese conocimiento de la historia bíblica nos da una enseñanza, pero nos dice que esa enseñanza no es una enseñanza de Él, sino que es una enseñanza que nosotros podemos recibir del mismo Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, que está plasmada como la fuente para tomar esa historia, pues es el mismo Espíritu Santo que obró para que esos sucesos se dieran en la realidad, ¿sí? Entonces tenemos 2 formas que nos está mostrando el autor en que el Espíritu Santo testifica o nos habla, ¿sí? La primera, ¿cuál sería? La textualidad o la literalidad de la Escritura, ¿cierto? De esa manera, textual y literal, nos habla el Espíritu Santo. Pero hay otra, una segunda, que es la disposición histórica que nosotros podemos interpretar, ¿sí? La historia, la forma como los sucesos se van desarrollando a lo largo de la Escritura nos hablan, nos dan ejemplos, nos muestran a nosotros cómo Dios piensa, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo el pueblo se equivocó, ¿sí? Y cómo nosotros no tenemos que actuar,
¿sí? Como nosotros no tenemos que obrar, porque nosotros tenemos algo que no tuvieron muchos de ellos, es la revelación completa. Ayer estábamos hablando con mi esposa y mis hijos acerca de un texto que se encuentra en Génesis capítulo 20, donde las hijas de Lot, por circunstancias que estaban teniendo, muy difíciles, decidieron tener hijos con su padre, con Lot. ¿Sí? Y entonces la pregunta era, ¿y eso estaba bien o estaba mal? Porque ellos todavía no tenían la ley. Todavía no estaban los 10 mandamientos, ¿sí? Todavía no se les había dicho que habían algunos relacionamientos entre familia que no se debían dar. ¿Estaba bien o estaba mal? Y probablemente ellos en esa época podrían tener esa lucha, ¿cierto? Pero nosotros hoy tendríamos esa lucha para identificar si estaba bien o estaba mal. ¿La tendríamos? No la tenemos, ¿cierto? ¿Por qué no la tenemos? Porque tenemos la revelación completa, ¿sí? Y porque si tomamos el punto como lo estamos diciendo, de la disposición de los sucesos, vamos a encontrar que esos hijos de ese incesto dieron lugar a unas naciones que fueron enemigas de Dios, que siempre estuvieron en contra del pueblo de Israel, que fueron los moabitas y los amonitas, y que al final tuvo Dios que hacer un juicio contra ellos y destruir, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué entendemos? Si Dios hubiera sido voluntad de Dios, Dios no va a hacer juicio contra ellos. No estuvo bien, ¿cierto? Entonces, dos formas como Dios nos habla, como el Espíritu Santo testifica. Otra forma como Dios nos habla, mis queridos hermanos, o como el Espíritu Santo testifica, es a través de la disposición histórica de las circunstancias, ¿sí? No solamente todos los hechos históricos, sino que hay hechos circunstanciales, ¿sí? Hay hechos mucho más pequeños, hay incidentes manifiestos que tienen que ver con acciones que ya no estamos hablando probablemente de naciones. Podría caber, por ejemplo, el mismo ejemplo que acabamos de dar de las hijas de Lot, donde hay unas circunstancias que abarcan la vida de un creyente y que nos muestran a nosotros o que nos sirven de reflejo para nosotros identificarnos y decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, que Abraham escuchó a su esposa cuando le dijo, es que Dios nos va a dar un hijo a través de la sierva. Entonces venga, acomódese con la sierva, y que se equivocó, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviéramos que tomar esa decisión hoy en día teniendo ese conocimiento, ¿será que vamos a cometer el mismo error? No lo vamos a cometer porque tenemos las escrituras que nos muestran no solamente la historia de la nación, el desarrollo de los pueblos, sino que nos muestran también de una manera específica la conducta de personas en circunstancias variadas que nos sirven a nosotros de ejemplo para nosotros comportarnos cuando tenemos una situación de ese tipo. Estos son tres aspectos a través de los cuales Dios habla por la Escritura. Pero si eso no nos basta, mis queridos hermanos, también sabemos nosotros que el Espíritu Santo habla a la conciencia. A la conciencia del hombre regenerado, del hombre que Dios ha escogido, Dios habla a la conciencia. La Biblia dice que el hombre no regenerado tiene la conciencia cauterizada, ¿sí? Es decir, que usted le dice, eso está mal, eso no se debe hacer, eso que usted está haciendo no agrada a Dios, eso que usted está haciendo le va a traer nefastas consecuencias. Piense en las otras personas que usted está haciéndole daño a su alrededor, y esa persona, si no es regenerada, le vale 5, ¿sí? Le da lo mismo, ¿sí? No le interesa, no le importa, puede vivir con eso, ¿sí? Mientras uno dice, yo no podría, ¿sí? Yo no sería capaz de pensarlo, se me eriza la piel.
Así como yo les contaba a ustedes que me sucede cuando veo sangre o cuando hay alguna cosa sangrienta que me produce algo en el estómago terrible, pues así mismo sucede cuando hay una conciencia que es una conciencia sensible. Dios nos habla a la conciencia y muchas veces solamente por esa voz interna, y ojo que no le estoy hablando de ningún tema esquizofrénico, sino una cosa normal, ¿no? No es que escuchemos voces en el oído, sino pues de esa sensación que Dios nos produce de que no estamos obrando bien y que no vamos a recibir bien por eso, nosotros cambiamos y dejamos de hacer cosas. Y ese es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado y el Espíritu Santo nos guía a nosotros, nos enseña la justicia, nos enseña la verdad y nos convence de pecado. Pero además, hermanos, si eso no nos basta, ¿sí? Porque a veces dudamos de nuestra conciencia, a veces uno dice, ay, ¿será que es simplemente algo que me está pareciendo a mí? ¿Sí? ¿Será que es algo que simplemente a mí se me viene, pero yo dudo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si no es suficiente, si no hay suficiente claridad, Dios nos habla también a través de hermanos, a través de autoridades puestas por Dios, ¿sí? Y no me estoy saliendo del texto, porque para que el autor les esté enseñando esto a los hermanos, su conciencia tiene que haber estado convencida, ¿sí? Su conciencia tiene que haber sido tocada para que él diga, yo creo que la palabra que está en Jeremías es palabra de Dios y el Espíritu Santo es testigo. Pero ahora para que él esté diciendo que lo que dijo Jeremías es palabra de Dios y es inspirado por el Espíritu Santo, tiene que él entender que Jeremías es una autoridad también entre los hermanos que han existido en la antigüedad. Y está diciendo, lo dijo Jeremías, y Jeremías era un profeta de Dios que tenía el Espíritu Santo. Y Jeremías nos enseña y tenemos que tomar esa enseñanza. Entonces, hermanos, ¿cuánta riqueza tenemos nosotros por parte del Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados y seamos orientados? La realidad, mis queridos hermanos, es que muchas veces cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros obramos mal, cuando nosotros escogemos mal, cuando nos equivocamos, no le podemos decir al Espíritu Santo que no nos ayudó, que no nos dio a nosotros las herramientas suficientes, que no nos dio a nosotros la forma. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que reconocer es que somos muy rebeldes, que somos muy obstinados y que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Pero el Espíritu Santo es testigo. Aquí el Espíritu Santo es testigo a favor del autor del libro, frente a lo que él está diciendo, pero muchas veces el Espíritu Santo también puede ser testigo en contra de nosotros, porque si nosotros obramos mal, nos va mal, y después reconocemos que la Escritura nos está diciendo que no teníamos que hacer así, ¿qué hacemos? Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz. Hebreos 9:8, dando el Espíritu Santo a entender, vean, aquí está haciendo el autor una interpretación. Si ustedes miran el versículo 9:7, él está manifestando una situación que se daba en el antiguo culto, y él acá dice, el Espíritu Santo nos da a entender, o podemos interpretar con esto, dice, dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En las circunstancias, mis queridos hermanos, Dios habla también y habla a veces con muchas señales, con muchos prodigios, con dones que nos da a nosotros o les da a otros para que nos hablen a nosotros, pero nosotros a veces hacemos oídos sordos. Muy bien. Y vamos a la tercera parte de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos. El tercer punto se llama, es cumplimiento del pacto. Entonces, perfectos para siempre, con una ofrenda, el Espíritu Santo es testigo y es cumplimiento del pacto.
¿sí? Perfectos para siempre. Si tenemos dudas, hermanos, de que somos perfectos para siempre, de que el sacrificio único de Jesucristo nos ha hecho perfectos y nos ha hecho presentables delante de Dios, pues hay una ofrenda, ¿sí? Hay un testigo que hace parte de la divinidad y adicionalmente hay un pacto, ¿sí? Hay un documento establecido donde Dios se ha propuesto y exigido a sí mismo que se va a hacer un pueblo para sí mismo y que ese pueblo lo va a salvar. Y yo vuelvo y hago mis preguntas. Sí, probablemente ustedes no las tienen, pero yo aclaro. ¿Y a salvar de qué? ¿A salvar de qué? Sí, hay un meme que la gente utiliza y utilizan los ateos, y es una imagen supuestamente de Cristo tocando una puerta. Y entonces alguien diciéndole allá, ¿quién es? Y dice, yo soy tu Salvador, que te vengo a salvar del infierno en el que yo mismo te voy a meter si no me abres. ¿Sí? Y eso causa mucha gracia. ¡Juá, juá, juá, juá! ¡Qué risa! ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de la historia de la redención y no hay un entendimiento de que no es que el Señor vino a condenarnos. El Señor no vino a condenarnos. Nosotros en Cristo ya estamos condenados por el pecado en el Edén. ¿Sí? Y por esa razón, el Señor, que es misericordioso, desde ese mismo momento o desde antes aún, hizo un pacto consigo mismo, se hizo un propósito, y es de que va a salvar a muchos de los que se perdieron a causa de ese pecado en el que se incurrió voluntariamente. Entonces, es cumplimiento de un pacto. Leamos el versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Sí? Este es el pacto. Mis queridos hermanos, ¿qué participación tenemos nosotros en el pacto? Lean el versículo. ¿Qué participación tenemos nosotros en el pacto? ¿Podemos hacer que no se cumpla el pacto? ¿Hay una forma de que nosotros podamos lograr que lo que Dios nos ha propuesto se incumpla? No lo hay. Porque Él dijo, después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones. No es si ellos quieren, si ellos se dejan, si ellos se ayudan, no. Lo que Dios se ha propuesto, Él lo hace. Y en sus mentes las escribiré. Entonces, ¿qué es el pacto, mis hermanos? El pacto es la voluntad divina de salvar. Eso es el pacto. Dios dijo, yo voy a salvar a algunos. Ellos merecen la perdición. Ellos escogieron la perdición. Ellos escogieron la muerte. Ellos se dejaron convencer de un argumento engañoso y pecaron contra mí. Ellos prefirieron la voz del maligno a la voz mía, que yo ya les había dicho qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Y esa muerte que han obtenido a causa de ese pecado es completamente merecida. Pero aún así, siendo yo un Dios misericordioso, voy a salvar a muchos. Y lo voy a hacer, porque lo que Él dice, Él lo cumple. Y en ese proyecto que Él estipuló, que se está cumpliendo, Él dijo, voy a poner mis leyes en sus corazones. ¿Quién? Él lo hace. Él se lo propuso. Él lo consigue. ¿Sí? Tenemos evidencia de que Él lo ha venido consiguiendo. Acabamos de celebrar la Navidad. Cristo vino. Es una realidad para el mundo. Todo el mundo sabe que Cristo vino porque celebramos la Navidad. Lea o no lea la Biblia. Pero nosotros que leemos la Biblia tenemos a los profetas, tenemos a los salmistas, tenemos la historia, tenemos todo para poder ver que paso a paso ese
plan que Él se propuso, lo ha venido desarrollando y lo ha venido cumpliendo, ¿sí? Y además de haberlo cumplido, lo está publicando para que nosotros lo podamos conocer. Entonces, la Biblia, que es la historia de la redención, nos cuenta ese pacto, ¿sí? Y nos cuenta 3 partes de ese pacto, ¿sí? Una que es el pacto prometido. Todas las promesas que están en el Antiguo Testamento. Otra que es el pacto cumplido. El pacto prometido que nos prometía un Salvador, ¿cierto? Un Salvador perfecto que nos iba a representar y que nos iba a hacer perfectos para siempre. Se cumplió. Y ahora que ya tenemos el pacto prometido y el pacto cumplido, esperamos el pacto consumado. Es decir, estamos esperando ya la culminación de todas las partes de ese proceso pactual, donde viene la regeneración completa, la glorificación, perdón, donde viene la glorificación y donde vamos a vivir con el Señor para siempre en el reino de los cielos. Es cumplimiento del pacto. Él dispuso ese pacto, Él lo prometió y Él lo está cumpliendo, ¿sí? Como la obra santificadora es de Dios, dice perfectos para siempre, ¿sí? Es Él y solamente Él quien provee las herramientas necesarias para que nosotros seamos santificados, ¿sí? Vuelvo a lo que dije anteriormente. Es decir, podemos sernos, o sea, nosotros no necesitamos cambiar. Pues nosotros somos cambiados, pero nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos. Dios nos cambia, ¿sí? No, pero es que yo tomo la decisión. Sí, usted toma la decisión porque usted tiene voluntad. ¿Y quién le dio la voluntad? No, pero es que yo entendí. Ah, usted entendió, perfecto. ¿Y quién le dio el entendimiento? Dios es el que nos da el Espíritu Santo y nos abre a nosotros para que nosotros tengamos la capacidad. No es que en la iglesia me dijeron, ¿y quién dispuso todo para que podamos tener una iglesia donde congregarnos? No es que yo leí en la Biblia. ¿Y cómo llegó esa Biblia a sus manos? ¿Cómo se tradujo esa Biblia a ese idioma? ¿Cómo llegó esa Biblia a ese continente? ¿Quién ha obrado? Dios lo ha hecho en contra de muchas adversidades, que si no fuera Dios mismo, no estaríamos nosotros acá, ni tendríamos la iglesia, ni tendríamos la escritura. Entonces, mis queridos hermanos, acá dice, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Aquí hay un aspecto escatológico que es el momento en el que tengamos la gloria con Dios, ¿sí? Porque hay un versículo más adelante que vamos a estudiar la siguiente semana que dice que nadie le va a preguntar al otro por la palabra de Dios, ¿sí? Pero también hay un elemento que es actual, ¿sí? Y es que nosotros tenemos la escritura en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque Dios ha sido quien la ha escrito, pero Dios ha sido quien ha provisto los medios, que es la iglesia, que es la Biblia, que es su Espíritu Santo, que sin ellos nosotros no tendríamos ninguna forma de poder entender o de poder vivir el Evangelio como lo estamos viviendo hoy en día. Entonces somos perfectos para siempre porque Dios lo propuso, porque hay un pacto eterno, mis queridos hermanos, ¿sí? Porque la extensión de la iglesia, la preservación de la palabra, la evidencia histórica que tenemos, pues son un conjunto completo que nos muestran a nosotros esa salvación maravillosa que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí en Hebreos 8, los versículos anteriores decía, no voy a hacer un pacto como el de antes, porque el pacto de antes era de obras en el Antiguo Testamento y ellos tenían que cumplir con unas cosas y como no cumplieron, ahora me toca hacerlo a mí todo. Yo les pongo la palabra en la mente y en el corazón. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, concluimos diciendo: el Rey se ofreció perfectamente para salvarnos perfectamente y para siempre. ¿Qué podemos decir ante eso? Gloria a Dios. No tenemos nada más que decir. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, somos perfectos en Cristo. ¿Sí? Ante Dios somos perfectos en Cristo. Entendámoslo, hermanos. ¿Sí? Primero entendámoslo. ¿Sí? Después agradezcámoslo. Y entendiendo y agradeciendo, vivámoslo. Vivamos en consecuencia de, porque no nos hace falta nada. ¿Sí? En otro lado le dice: es que a usted le hace falta. Deje el mal genio, deje esto, deje lo otro, haga así. No nos falta nada, hermanos. ¿Sí? No nos hace falta ni cambiar. Sigan así, sigamos así. Si estamos en pecado, si estamos viviendo mal, sigamos así si queremos. Eso dice la Biblia. Porque si Dios nos escogió, Él nos va a salvar. Eso está seguro. Pero en nuestra vida vamos a sufrir. ¿Sí? Y siempre pongo de ejemplo a Jonás, que Dios le decía: coja a la derecha y cogía a la izquierda, suba, y él bajaba. Y no perdió su salvación. ¿Sí? Pero vivió una vida de frustración, una vida de amargura, una vida de sufrimientos, una vida de quejas delante de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, el Rey nos ha salvado perfectamente y no nos falta nada. Disfrutémoslo, aprovechémoslo y vivámoslo para que tengamos bendición. ¿Sí? Entonces, oremos, mis queridos hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la carta a los Hebreos. Gracias por el autor que nos ha enseñado tanto. Gracias, Señor, porque hemos aprendido una densidad tan grande escritural. Es muy grande, es muy profundo, Señor, lo que se nos ha hablado hasta aquí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Pero te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque si esta carta se escogió para ser predicada en esta iglesia, tú has estado, Señor, en este asunto. Y probablemente, Señor, nos hacían falta argumentos para entender la salvación. Nos hacían falta argumentos, Señor, para entender la obra de Cristo, para entender la importancia de la obra de Cristo, Señor. Y tú nos los has dado con lujo de detalles, con exceso, con excelencia, Señor, de ejemplos y de disposiciones escriturales, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por esta perfección que tú has puesto sobre nosotros ante el Padre a través de tu obra magnífica en la cruz, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, porque somos incrédulos. Perdónanos, Señor, porque nos cuesta, Señor, vernos así. Nos cuesta, Señor, empezar una vida de rectitud y de perfección, Señor, basados en la obra de la cruz. Nos cuesta, Señor, porque pensamos que nos falta mucho. Pensamos que nos falta todo. Pensamos que estamos comenzando apenas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú nos hablas por tu Espíritu Santo muchas veces. Pero como Jonás, Señor, muchas veces nosotros también queremos ir en el sentido contrario. Perdónanos, Señor, porque muchas veces sufrimos y te culpamos a ti, Señor, cuando nosotros somos los únicos culpables. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. Ayúdanos a discernir tu dirección.
Ayúdanos, Señor, a caminar en pro de aquello que tú has testificado, Espíritu Santo de Dios. Te lo suplicamos hoy, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias por este pacto eterno de redención. Gracias por incluirnos en él. Gracias por todas las cosas, por todo el poder, Señor, que tú has invertido en esta salvación tan grande. Y gracias, Señor, sobre todo, porque nos escogiste a nosotros, porque sabemos que no todos son salvos, pero tú, Señor, nos escogiste a nosotros y estamos agradecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.